Muy bien, siendo hoy lunes 6 de abril del 2020, en esa segunda semana de transmisión en vivo de Auvernia Online Virtual Education, Auvernia y su red de distribuidores autorizados de Tijuana hasta Quintana Roo les da la más cordial bienvenida en esa tercera semana de confinamiento. Esperemos que todos y todas sus familias, sus conocidos, sus empleados y sus pacientes, así como reconocer la gran labor de ustedes los doctores y de sus colegas o ustedes mismos presentes a nivel hospitalario en su labor pública de su práctica la mañana o la tarde que les toque. Un gran pensamiento y agradecimiento por la lucha que libran en primera fila contra esa pandemia. Es un enorme gusto seguir con ese ciclo de cursos, conferencias y talleres. Agradecemos muchísimo a los doctores y las doctoras que se tomaron el tiempo de evaluarnos. Es muy importante. A raíz de sus comentarios, agregamos una plática el día de hoy a las 6:15 de nuevo con nuestro coach Bruno Reinal para hacer semanalmente una cita con él, una cita con el coach, que sabemos que son momentos donde lo requerimos. Sin más esperar, quiero dar la bienvenida a nuestro amiguísimo y querido consultor, empresario, directivo de un fondo de inversión que se llama Roberto Terrazas. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido el día de hoy. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerte con nosotros y tener a alguien de tu calibre que sin lucro, con todo el emprendimiento que te caracteriza, nos dijiste que sí en compartir conceptos, sí en compartir trucos, tips y estar sobre todo a la escucha de las doctoras y los doctores, clientes y amigos de Auvernia. Así que sin más esperar, el tema de hoy, que es muy de actualidad, es manejo del flujo de caja. Lo empezamos a tocar brevemente el día viernes con Raúl Galindo, pero el día de hoy queremos profundizar nada más ese tema, al igual que un tema fiscal en las próximas semanas o un tema laboral, porque sabemos que todos se enfrentan a cuestiones de sus empleados, de sus obligaciones fiscales, así como de sus obligaciones de manejo de su dinero entre ingresos y egresos. Roberto, tú eres alguien que ha tenido una gran trayectoria en México, especializado en invertir, como inversionista, por cuenta propia o cuenta de unos fondos a los cuales perteneciste y perteneces en muchas empresas. Tu trayectoria de asesorar empresas desde pymes hasta grandes empresas es larga y agradecemos el tiempo que te tomas el día de hoy de estar con nosotros en Auvernia Online Virtual Education. Todo tuyo el escenario. Adelante, Roberto. Bienvenido. Gracias, Manuel. Gracias a Auvernia y a todos los que están escuchando. Yo lo que les pediría es que trataran de participar lo más que puedan para hacerlo lo más interesante para todos y que al final pues, sea productivo para todos ustedes. Entiendo y corrígeme, Manuel, que la idea es una presentación de más o menos unos 45 minutos y de ahí podernos quedar el tiempo adicional que sea necesario para preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Es totalmente correcto y te lo agradezco de antemano darnos de tu tiempo y sabiduría para que al final las preguntas y los ejemplos sean más puntuales. Gracias. Bueno, pues preparé algunos slides que trataré de poner aquí en la pantalla para que nos sirvan como base para ir llevando la plática. Insisto en que me interrumpan cuando lo crean conveniente. Ahí todos están viendo la pantalla. Perfecto. Voy al principio, ahí estamos, ¿no? Bueno, a ver, lo primero es un breve antecedente, lo mencionó Emanuel. Mi carrera profesional es muy cercano a lo que es capital privado. He estado invirtiendo en empresas medianas con fin de hacerlas crecer durante los últimos casi 20 años. Estuve como socio en una de las principales firmas de capital privado recientemente y actualmente estoy lanzando un fondo de capital privado con un par de socios. He estado en el comité de inversión de tanto fondos aquí en México como en España y el proceso de levantamiento de capital tanto en México como en el extranjero, y actualmente soy consejero de la Asociación Mexicana de Capital Privado. En la siguiente lámina, que es la lámina 4, que dice situación actual,
lo que yo quisiera compartir con ustedes es el entorno por el cual estamos viviendo, que es un entorno de total incertidumbre, en donde es muy difícil planear. El escenario es totalmente impredecible. Yo les diría que hoy, quien les diga que sabe cuánto tiempo más va a durar la contingencia actual es el que menos sabe. Hoy todos estamos leyendo un montón de información alrededor de todo el tema del COVID-19, de que cuántos días más durará. Tenemos el tema de lo de China, que poco a poco está reabriendo sus puertas, pero la realidad es que no sabemos si las tengan que volver a cerrar o no. No sabemos si lo que va a suceder en México va a seguir la ruta de lo que sucedió en China, lo que sucedió en Europa, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Lo único que yo les puedo recomendar desde un punto de vista de negocios es prepararse para lo peor y estar esperando lo mejor. Y eso es un poco lo que los voy a ir llevando poco a poco en la presentación. La parte de la generación de ingresos en estos tiempos de crisis es crucial. No soy un experto en los negocios de todos ustedes, pero lo que me ha comentado Manuel es que si vemos en la parte histórica, la gran mayoría de sus ingresos venían a través de consultas. Y esto ha ido evolucionando con el tiempo, en donde viene la parte de cirugías, viene la parte de ciertos procedimientos en donde existían, pero hoy en día empiezan a pesar un poco más de los ingresos de todos ustedes. Un tema adicional es la parte de venta de productos, las farmacias que muchos de ustedes ya tienen incorporadas, y la parte de los diferentes tratamientos que dan a través de equipos que han ido incorporando en sus prácticas. Yo les diría que esto es cómo ha ido evolucionando, y esto seguirá evolucionando en el tiempo. Algunos de los servicios que si viéramos en 5 o 10 años hacia adelante, estoy seguro que va a representar una parte relevante de sus ingresos, es la parte de consultas vía remota, ya sea vía videoconferencias o a domicilio. La venta de productos ya no nada más en sus consultorios, como hoy en día lo manejan, sino también la parte de venta de productos a través de plataformas digitales. La parte de paquetes, como es todo el tema de preventa de consultas con algún descuento o paquetes, y la parte de venta de equipos y renta de regreso, que esto es un poco más menos tradicional en su negocio, y profundizo un poquitín en las cuatro líneas. La parte de consultas vía videoconferencia o a domicilio, creo que en el entorno actual es algo que todos deberían de estar explotando para tratar del flujo de efectivo, ponerlo en equilibrio. De regreso, pues nada más hay dos formas de hacerlo: o generar mayores ingresos o generar menores egresos. Y por supuesto que lo más sencillo es menores egresos, pero es lo que más afecta a toda la economía. Yo creo que aquí nos tenemos que concentrar en ser creativos, pensar fuera de la caja y tratar de estar viendo mecanismos de generar ingresos adicionales a pesar de ser un entorno muy complicado. Y esto, algunas ideas que les propongo y me gustaría escuchar, ya sea ahorita o al final de la plática, ideas que algunos de ustedes ya están implementando de cómo se están generando ingresos en la situación actual. El último punto, que habla de venta de equipos y renta de regreso, es un concepto financiero que se llama Sell and Leaseback, que es algo que muchos de ustedes han invertido recientemente en la adquisición de equipos, y esos equipos son de ustedes, son de su grupo, y en muchas otras industrias lo que se ha implementado es lo que se le llama Sell and Leaseback, que hay compañías, negocios financieros, que están muy interesados en comprarles estos equipos, que ustedes reciban el flujo el día de hoy y que a través del tiempo hacia adelante ustedes estén pagando una renta. Es decir, como si ustedes en el pasado, en vez de haberlo comprado, lo hubieran adquirido en un esquema de arrendamiento, hoy en día lo regresas a este esquema, donde hoy es propio, lo vendes, recibes el dinero hoy y empiezas a pagar rentas hacia adelante. Y es una forma de hacerse llegar de flujo de efectivo. En la página siguiente, en la slide siguiente, en la parte de la reducción de egresos, pues vienen algunos que son los obvios y que muchos de ustedes seguramente ya han implementado, que es tratar de reducir los gastos lo más posible, negociar la renta de sus consultorios, acordar planes de pagos con proveedores y aprovechar esquemas de apoyo con la banca. Muchos de ustedes ya han estado escuchando de estos temas, que la banca está mandando los pagos, los servicios de la deuda que tienen los próximos
semanas, los están mandando a plazo, y eso es algo que deberían de aprovechar ustedes. El tema de proveedores, muchos de ustedes también ya han estado acordando planes de pagos, en donde pues ya sea que se maneje temas de acordar algún interés, algún esquema de pagos mensuales, diferir con alguna tasa los pagos que tienen comprometidos en las próximas semanas o meses, y con esto tratar de estar poniendo en un momento de estabilidad del flujo de efectivo. Un tema que me parece fundamental tocar con ustedes y que entiendo que lo tocaron en la plática que tuvieron hace unos días es el tema de la separación del negocio de los temas personales, que es algo que, de lo que he escuchado por algunos de ustedes, es algo que no se maneja en todos los casos. Y esto es tratar de separar lo que es el negocio, preferentemente desde un punto de vista legal y fiscal, no solamente de cómo lo operan en el día a día, en donde se crea una sociedad civil o una SADCB o una SOPE, en fin, la entidad que más les convenga desde un punto de vista fiscal, y el tema personal. Ahora, si no quieren constituir una razón social, no es una causa para que no puedan separar los temas de negocio de los temas personales. Me parece que es fundamental, y la mejor forma de hacerlo es asignándose un sueldo. Si vemos en la página siguiente, que es en la página número 8, ahí viene el tema de la separación que inicia con la parte de la asignación de un sueldo a todos ustedes, y al final del año, después de haber cubierto todos los gastos del negocio, la creación de reservas razonables del negocio y haber realizado las inversiones que requiere el negocio, entonces se pueden repartir los recursos excedentes. Y esto es la parte del inicio de la institucionalización de sus prácticas. La página 9 viene un concepto que es la separación entre el estado de resultados y el flujo de efectivo, que mucha gente tiende a confundir y lo habla de una misma manera en lo que es el estado de resultados y el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es un poco más sencillo de explicar. Son simplemente todas las entradas que ustedes tienen y las salidas de efectivo. Y eso es el flujo de efectivo. El estado de resultados es un poquito más complicado y es básicamente una fotografía de las utilidades que generan en sus negocios. Son todos aquellos ingresos menos los gastos, y esas son las utilidades o pérdidas que generan. Un gasto no es necesariamente una salida de efectivo. Posiblemente algún cliente les debe dinero y esto es un ingreso que tuvieron en nivel de estos resultados, pero no es en flujo de efectivo. O por el lado de los egresos, posiblemente tienen algún gasto, pero no lo han pagado aún y entonces no ha surgido una salida de efectivo. U otro ejemplo es la compra de un equipo. La compra de un equipo no es un gasto. Normalmente una adquisición de un equipo es una inversión, y esto, la forma de separar qué es una inversión de lo que es un gasto. Normalmente una inversión es algo que va a durar más allá de un año. Eso es es algo que vamos o lo estamos haciendo inmediatamente o se realiza durante el año en curso. Muchos temas son, por ejemplo, los gastos de mantenimiento, en donde los gastos de mantenimiento, cuando son temas como, por ejemplo, la pintura del consultorio o los focos o cosas de ese tipo, que son normalmente temas que duran no más allá de un año, se consideran gastos. Si es un tema que ustedes invierten en una remodelación del consultorio o en la adquisición de un equipo, es una inversión, y entonces eso no te pega en el estado de resultados, pero sí te pega en flujo de efectivo. Hasta ahí quisiera hacer una pausa para ver, Emanuel, si me ayudas ahí con la plataforma, si es que hay algunas preguntas o algunas dudas antes de seguirme con la presentación. Todavía, Roberto, no hay preguntas. Hay saludos del grupo de las dermatólogas de Querétaro, pero todavía no empezaron a haber preguntas hasta aquí. Según como avancemos, seguramente las va a haber, y con el ejemplo de una clínica o un consultorio al ratito lo vamos a poder verificar. Correcto. A ver, si les parece bien, antes de seguir avanzando, quisiera ir con el ejemplo que menciona Emanuel.
y ahí podemos ir viendo si empiezan a salir un poco más de preguntas. Denme un segundo y trato de proyectarlo. Nos has preparado, mientras lo buscas, una tabla de Excel que trata de simular, aquí lo vemos en Excel, los ingresos de un cirujano plástico, un dermatólogo o un médico especialista en medicina antiedad, los cuales son de 3 tipos. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo está construida esta tabla? Claro. A ver, ahí, como lo mencioné al inicio, lejos de ser experto en la práctica de todos ustedes, entiendo que tienen 3 líneas de negocio o 3 fuentes de ingresos. Son consultas, es la primera, la segunda son procedimientos y cirugías, y la tercera son todo lo que son ingresos por farmacia. Y esto es lo que mencionábamos, que al cabo del tiempo van a tener nuevas líneas de negocio en donde vendrían temas que se mencionaron previamente, como era la parte de ingresos por consultas vía remota, o la parte de farmacia, pero no la farmacia en sitio, sino la farmacia online, o la parte de ventas anticipadas, de paquetes, de temas que ahorita aprovechen para vender con algún descuento, algunos temas de servicios, consultas que puedan dar más adelante. Aquí lo que tratamos de reflejar es cómo debieran ustedes ir llevando en las diferentes columnas los ingresos que van generando en el tiempo, en donde por un lado es la parte real, que es enero, febrero, marzo, y hacia adelante, que hoy vamos a hablar un poco más adelante de los presupuestos, las estimaciones que deberán tener para los próximos 12 meses. Y aquí viene dividido en el número de consultas que ustedes han dado reales, es un ejemplo hipotético, en la parte de enero 206 consultas, febrero 223, marzo 202, y cómo a raíz de la entrada del coronavirus viene una caída en donde en abril son 50, en mayo son 75, y cómo pues cada uno de ustedes puede correr un escenario que cualquiera es válido hoy en día, porque tan válido es lo que ustedes pueden estimar como cualquier otra persona, de cuándo poco a poco se irá recuperando el tema y regresando los pacientes a sus consultorios, y poderlo prever para ver cómo son los ingresos que tendrían en el tiempo. Ahorita un momento de aprovechar esta caída de ingresos por el tema de consultas, como lo estamos viendo en este escenario, debería de poder suplirse con la parte de ingresos por farmacia a través de ventas online, o a través de venta de paquetes, o a través de iniciar con el tema para las prácticas que esto lo permita, la parte de consultas vía remota. Y con esto tratar de mantener un nivel de ingresos que fuere acorde a los egresos que están hoy en día erogando, con ciertos nóminas que tienen que pagar cada uno de ustedes, lo que tengan que pagar de acuerdo con la negociación con la que hayan llegado en la renta de sus consultorios, y la parte de los pagos a proveedores que hayan acordado. Aquí, como lo pueden ver, pues los porcentajes que se van moviendo sustancialmente en este ejercicio, pero pues esto es algo que ustedes deberán de elaborar para tratar de que refleje lo más cercano en la realidad, tanto la historia de lo que puedan capturar de información que puedan recabar de lo que realmente hicieron en los últimos meses, como su mejor estimado hacia adelante. Y aquí lo que pueden ver es los ingresos, por ejemplo, de procedimientos, pues eran cerca de la mitad del total de sus ingresos, y actualmente pues en los meses de abril y mayo seguramente serán muy cercanos a cero, pero los ingresos de farmacia, que representaban una tercera parte, pues seguramente podrán llegar a representar 2/3 partes o más durante el mes de abril y mayo, sobre todo si implementan este tema de online. Y la parte de consultas, pues en la medida que puedan seguir con ciertos cuidados, recibiendo gente en sus consultorios o vía remota, pues que esto no se vaya a cero, que son los retos en los cuales tendrían ustedes que profundizar. Ahí, Emanuel, no sé si creas que valga la pena tocar algún punto adicional de este archivo. No, creo que eso es lo que los doctores empezaron a hacer, saber que seas cirujano plástico, dermatólogo o médico especialista en medicina antiedad, si regresas arriba tienes 3 tipos de entrada. Uno meramente por consultas, que es lo que estamos viendo, si quieres subir un poquito el archivo. Una por todo lo que son tus cirugías o tus procedimientos y
y la parte de venta de productos. Entonces, el equilibrio entre los tres hace que en un tiempo normal la consulta es menos del 5, el 10% del ingreso. La mayor parte son tus procedimientos y cirugías y un 20, 30, 40% según los doctores son las farmacias. Y exactamente lo que presentas aquí es una forma de decir, ok, si no puedo consultar en vivo, puedo consultar en telemedicina, y si no puedo operar porque cerré el quirófano, cerré el consultorio, si no puedo depilar, si no puedo hacer láseres, radiofrecuencia, toxina, relleno, pues no puedo dejar de al menos vender. Entonces se ve que aquí la venta de productos a distancia, a domicilio de pacientes, puede ser, junto con telemedicina, algo que siga trayendo un poco de sangre al organismo, si bien no en las mismas alturas, pues al menos mantener un flujo de caja positivo o menos negativo gracias a eso. Era el objetivo de esa tabla que nos compartes. Te lo agradecemos mucho. Correcto. Y bueno, aquí, como yo les dije, cualquier escenario es válido en cuanto a las previsiones que ustedes tengan. Yo, en las empresas en las que estoy inmerso, la premisa con la cual estoy operando es con que esto es un tema que durará 3 meses. ¿Y por qué 3 meses? Porque eso es más o menos lo que tardó China en regresar poco a poco. Y el regreso no será, digamos, a los niveles en los cuales estábamos operando previo a todo este tema. Será donde empiece poco a poco a reaccionar la economía y empiece a haber una operación un poco más cercana a la vida normal. Sin embargo, todavía con un poco de un proceso de calentamiento poco a poco para ir regresando en los próximos meses, en donde estaremos más hacia los niveles normales con los que operábamos previo al tema de la contingencia del coronavirus, más ese fin de año. Pero más o menos 3 meses son los que yo estoy estimando, que sería medio mes de marzo, total de abril, total de mayo y medio mes de junio. Eso es con lo que yo estoy tomando ciertas estimaciones y previsiones de flujo de efectivo. Pero insisto, es hoy en día totalmente imposible que alguien les pueda dar una receta que realmente sea la realidad de lo que va a suceder en cuanto a cuánto tiempo tenemos que prever que vamos a seguir operando bajo el entorno actual, ¿no? Un tema que es en la página 10, lo que están viendo en la pantalla, que es el tema de presupuesto. Mi sugerencia, mi opinión, es que cualquier negocio debe de operar con un presupuesto. Y un presupuesto debe ser de manera mensual, y por lo menos deberíamos tener un presupuesto para los próximos 12 meses. Normalmente las compañías un poquito más institucionales tienden a hacer sus presupuestos previo al fin de cada ejercicio, es decir, en noviembre, diciembre, tienen un presupuesto para el año siguiente, y normalmente a mitad de año tienden a revisar el presupuesto para ver con las variables pues un poco más actualizadas qué se tiene que ajustar, y generan un presupuesto revisado. Cuando hay un escenario o un aspecto que modifique sustancialmente la operación del negocio, se actualiza el presupuesto, como es lo que hoy en día tendrían que estar haciendo todo el mundo, que es actualizando el presupuesto con base en lo que estamos viviendo hoy en día con esta contingencia. El presupuesto debe ser un presupuesto no solamente de flujo de efectivo, también de estado de resultados, en donde debemos tener ambos, separando claramente qué es utilidades de estado de resultados y qué es flujo de efectivo generado de las entradas y las salidas. En donde normalmente para hacer el presupuesto tenemos que tener un estimado razonable de los ingresos, separando lo recurrente de lo no recurrente, un detalle de todos los gastos fijos, separando lo que es gastos fijos de los gastos variables, porque los gastos variables normalmente van en función de los ingresos que hayamos estimado. Tenemos que prever todas aquellas inversiones requeridas que tendremos que hacer, como es la adquisición de equipo médico, como es la remodelación del consultorio, como es la apertura de un nuevo consultorio. Son algunas de las inversiones que se me vienen a la cabeza. Otros de los egresos que tenemos que considerar son pagos de deudas con proveedores y bancos y el pago de impuestos. La parte del análisis de gastos es fundamental para poder tener una buena previsión del presupuesto. La parte de los gastos normalmente en los negocios son mucho más fáciles de estimar que los ingresos,
y normalmente la variación que hay en la realidad versus lo estimado originalmente es mucho menor en la parte de los gastos que de los ingresos. Hay ciertos gastos fijos con los que se debe de comenzar a hacer toda esta planeación de presupuesto, que son la parte de la renta de consultorios, los sueldos, incluyendo sus sueldos, como ya dijimos, de tratar de separar la parte personal de la parte del negocio, donde ustedes se asignan un sueldo, de la parte también de los servicios, todo lo que son luz, agua, mantenimiento, que son temas que ya saben que van a tener durante el año. Algunos otros gastos variables, una vez que hayamos estimado los ingresos, será más fácil estimar los gastos variables, como son toda la parte de los costos de todo lo que se venda de farmacia en función de lo que hayan estimado, de algunos otros gastos variables que tengan de terceros que vayan en línea con los ingresos. Servicio de deuda, ustedes ya tienen ciertos acuerdos establecidos de equipo médico que hayan contratado con deuda en algún esquema de arrendamiento o alguna deuda que hayan adquirido para algún tema muy particular, que ya saben cuánto van a tener que estar pagando de servicio de deuda, tanto de amortización de principal como de gasto de intereses, y en función de las utilidades tendrán que estimar los impuestos que tendrán que pagar, tanto de IVA como de impuestos sobre la renta. En la página número 12 viene el tema del uso de la deuda y un tema que los mexicanos es típico por las crisis que hemos vivido constantes, no nos gusta estar endeudados. Sin embargo, el obtener deuda en niveles razonables es algo bueno para los negocios, sobre todo si el negocio tiene ingresos predecibles o relativamente consistentes a través de los años pasados, y esto nos puede ayudar para acelerar el crecimiento del negocio. Si no lo hacemos vía deuda, pues lo tenemos que hacer o ya sea con aportaciones de recursos personales o diferir estas inversiones en el tiempo hasta que hayamos generado la utilidad para poderlo hacer. Y esto simplemente nos provoca tener un crecimiento un poco más lento del cual lo podríamos hacer si lo hacemos con deuda. Normalmente los aspectos en los cuales se invierte y necesitamos la deuda es para la apertura de un nuevo consultorio, la remodelación del consultorio, la compra de equipo médico, la compra de inventario de producto, que son temas que o los hacemos con recursos propios, pero lo hacemos de una manera un poco más lenta, o lo hacemos con niveles de deuda, en donde a las instituciones financieras, particularmente a SOFOMES o algunas empresas financieras de nicho, su profesión les gusta mucho porque normalmente es una profesión con ingresos recurrentes bastante predecibles, salvo en momentos como el actual, que bueno, hay muy pocos negocios que lo están soportando, ¿no? ¿Qué tipos de deuda son a los que ustedes pueden accesar? Bueno, pues claramente los créditos bancarios. Sin embargo, ustedes pues seguramente han tratado con los bancos y sabemos que es un proceso burocrático en donde el tiempo que lleva y los procesos son tardados. Entonces hay instituciones un poco más ágiles que los bancos que les puedan dar estos servicios. Está el tema de arrendamiento financiero, arrendamiento puro o factoraje. La diferencia entre arrendamiento financiero y arrendamiento puro mucho tiene que ver con el esquema fiscal, porque el arrendamiento puro lo que haces es pagas rentas, en donde el activo no es de su propiedad, es propiedad de la institución financiera, y tú vas pagando una renta a través del tiempo, y al final del periodo que hayas pactado con la institución financiera, tienes una opción de compra. Esto normalmente para negocios en su giro tiende a ser más eficiente por el punto de vista fiscal, porque pueden hacerlo deducible el total de la renta y no nada más los intereses que están pagando, que son bajo el esquema de un arrendamiento financiero. Y el último punto es un tema que poco a poco más de ustedes lo están utilizando, sobre todo todos aquellos que algunos de sus servicios son a través de aseguradoras, particularmente la parte de las cirugías o la parte de procedimientos, en donde quien lo paga no es el paciente, sino es la aseguradora. Y aquí, pues ustedes mejor que nadie conocen el tema de lo tardado que puede ser y lo laborioso que puede ser la cobrada de las aseguradoras. Y hay empresas que manejan de una manera eficiente el tema del factoraje, que no es otra cosa más que anticipar esa cuenta por cobrar que ustedes tienen con la aseguradora.
Algunos de los aspectos que tienen que considerar en definir si se van por un crédito bancario, por un arrendamiento financiero, por un arrendamiento puro, por factoraje, son las condiciones, particularmente el tema de tasa, plazo y garantías. Por garantías, si ustedes están firmando como avales, como obligados solidarios, o si inclusive les piden a un tercero que participe como obligado solidario, es un tema relevante para considerar por qué camino se van. El impacto fiscal, porque muchos, si ustedes únicamente analizan el monto de lo que están pagando a través del tiempo y no ven el tema de la deducibilidad que tiene algún esquema o el otro, les puede parecer alguno más caro, pero en la vida real no es así. Y el otro tema es, pues ustedes tienen que estar constantemente generando ingresos y no estar perdiendo el tiempo en la obtención de estos financiamientos. Por lo tanto, la facilidad de su obtención es fundamental. Un tema que no se utiliza mucho, pero que puede ser de mucha utilidad, es, lo hablamos, el tema del factoraje, y otro es el tema del arrendamiento puro por el tema de la deducibilidad. En la página siguiente, en la página 14, tenemos la parte del control de flujo de efectivo, en donde normalmente los negocios lo que hacen es llevar un control de lo que han ingresado y lo que han egresado históricamente, y entonces lo llevan día a día, y eso no te permite prever, y muchas veces terminas pagando temas que no eran prioridad, y tienes enfrente algunos otros temas que sí son prioridad y que ya no tienen los recursos. Siempre es recomendable tener una estimación de flujo de efectivo esperado para los próximos 12 meses, en donde si hoy estuviéramos parados, hoy tendríamos que tener estimaciones para todo lo que tiene que ver con el mes de abril del 2020 hasta marzo del 2021. Y así sucesivamente, cuando termine el mes de abril, pues tendríamos que tener de mayo a abril del 2021 para siempre tener una previsión de los siguientes 12 meses. Y este flujo de efectivo, mi sugerencia es que lo hagan de manera semanal, a diferencia del presupuesto que lo teníamos de una manera mensual. El control de flujo efectivo debiera de ser de manera semanal, teniendo ciertos procesos para que no estén pagando todos los días. De esta manera ustedes pueden sentarse con su equipo administrativo, si es que lo tienen, y si no, ustedes mismos hacerlo, y poder hacerlo un día a la semana, la revisión de los ingresos recibidos en la semana y los pagos que tienen programados para la semana en curso, y hacer los pagos un solo día a la semana. Y los pagos, pues claramente teniendo la visibilidad de lo que viene más adelante, para poder ver qué anticipan, qué no anticipan, qué difieren y temas que pueden afectar los pagos de la semana en curso. Y así también, con este análisis del flujo efectivo, también ustedes pueden revisar en qué momento deben o no de contratar deuda, o si tienen excedentes, hacer retiros de los mismos, ¿no? Y bueno, también el tema del flujo de efectivo te va a permitir saber en qué momento tienes la capacidad de poder hacer inversiones o realizar retiros personales. El tema de la aceleración del crecimiento, lo hablamos rápidamente, que es en lo que se puede utilizar muchas veces el tema de deuda en niveles razonables. Mucha gente pregunta, oye, ¿y qué es un nivel razonable? Bueno, pues uno es que con los ingresos y los egresos que estés estimando puedas servir tanto los intereses como las amortizaciones a las cuales te puedas comprometer. Eso es una forma de medirlo. Y la otra es en donde los negocios no deberían de estar apalancados con un nivel de deuda de más allá de 2 veces las utilidades que generan al año. Por eso es la importancia de no nada más tener una estimación de flujo de efectivo, sino también de utilidades, y 2 veces las utilidades es algo en donde los negocios se consideran que son sanos desde un nivel de deuda que tienen contratada. Y bueno, un tema que platicamos es en donde, si bien el presupuesto es para los próximos 12 meses, hay otro concepto que se llama una proyección. Y una proyección es tener, sobre todo cuando ya nos metemos en temas de deuda que va más allá del año en curso, que estamos adquiriendo una deuda que se va a pagar en los próximos 3, 4, 5 años,
o vamos a hacer una inversión de abrir nuevas clínicas o nuevos consultorios, o vamos a crecer regionalmente, o se va a adquirir un equipo que la inversión es relevante. Entonces nos tenemos que ir a hacer una proyección más allá del año siguiente, y normalmente lo que se recomienda es tener para los próximos 3 a 5 años, en donde lo mismo con el presupuesto, no nada más de resultados, sino de resultados y flujo de efectivo, y analizar cómo se va a financiar esa proyección financiera, en donde parte es con el mismo flujo que va generando el negocio y otra parte es con capital aportado ya sea por ustedes mismos o invitar a socios o contratando deuda. Manuel, antes de seguirme, ¿algún tema que creas que haya pasado rápidamente o que haya alguna pregunta de alguien? Me encanta, y al final haremos un recuento de muchas cosas sobre tus formas de financiamiento. El índice de 2 veces tu utilidad en cuanto a un nivel razonable de endeudamiento es un tip. Nos están preguntando varias cosas. Hay en particular la necesidad de que nos están pidiendo que mandemos en Excel de la misma tabla de ingresos que propusimos, y podemos compartir una tabla de egresos. Si gustas, tú y yo la terminaremos para que tengan una especie de machote de cómo empezar, aunque sea de una forma básica, y como poder hablar con su contador de clasificar sus gastos y egresos, tanto en gasto variable, gasto fijo, como lo detallaste hace rato. Nada más es un comentario. Hay muchas preguntas y las veremos a ratito, pero adelante. Perfecto. Y aquí la mejor forma de hacerlo es haciendo un análisis, y ahorita, pues desafortunadamente, muchos de ustedes tendrán un poco más tiempo del que quisieran tener, y es un buen momento para analizar los pagos que han hecho históricamente. Y los pagos son los que te van a dictar la mejor forma de cómo agruparlos en unas ciertas categorías, que no deben ser más allá de unas 7, 8 categorías, porque entonces ya se vuelve muy difícil de analizar y de generar estas proyecciones o estos presupuestos, en donde muchos de los gastos pues, son los obvios, como es la parte de la nómina, en donde se puede dividir la nómina en nómina operativa, que son básicamente los que están generando ingresos, y la nómina administrativa, que son los que no están generando ingresos, la parte de la renta del consultorio o los consultorios según aplique, la parte de pagos a proveedores por los ingresos que están recibiendo, como es el tema de la parte de la farmacia, el tema de los pagos que hacen por la parte de rentas de algunos temas que no sean el consultorio, como puede ser algunos temas de equipo médico y algunos temas de mantenimiento. Son a priori temas que se me vienen a la cabeza, pero como lo dice Manuel, trabajaremos él y yo en un archivo que les podemos compartir. Un tema que hoy en día pues, se vuelve más relevante es el tema de las reservas. Un poco tarde el consejo posiblemente, pero pues normalmente se debe de contar, mucha gente siempre nos dice, oye, tiene que contar con reservas por si algo pasa, ¿no? Y eso pues desafortunadamente ya pasó, y muchos de nosotros pues no contamos con las reservas que debimos de haber creado en el tiempo. Es difícil prever algo peor de lo que está pasando, pero debemos de aprender de esta experiencia. Se tiene que tener reservas, ahorros, tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Y una vez más, repitiendo que es distinto la parte del negocio del tema personal. El negocio tiene que tener una reserva, ciertos ahorros, para no tener que en la parte personal estar cubriendo estas diferencias. Una recomendación es por lo menos tener 3 meses del gasto futuro, de los gastos fijos del negocio, y tener líneas de crédito disponibles, negociadas, autorizadas, aunque no estén utilizadas. Y aquí un tema que es filosofía de vida, que es pues no gasten en lo que no necesitan, porque mucha gente que cuando tiene ingresos superiores a sus egresos termina gastando, y luego cuando vienen temas como el que estamos viviendo hoy en día, pues terminan vendiendo lo que sí necesitan, pero lo terminan vendiendo en el peor momento, ¿no? Y los precios son más bajos. Por último, algunas conclusiones que quisiera transmitirles, que fuimos repasando durante la presentación. El negocio no es lo mismo que el tema personal, que lo comenté varias veces. Importante el tema de la planeación
y mencioné 3 diferentes temas. Uno es el tema de tener un presupuesto de los siguientes 12 meses cuando se inicia el ejercicio en enero, siempre tener el presupuesto del año en curso y tratar de actualizarlo cuando hay un evento relevante, o a mitad de año tratar de revisar que siga siendo algo congruente. 2, tener una proyección financiera para los próximos 5 años, particularmente si tienes algunos compromisos que van más allá del año en curso, como alguna deuda, como algún equipo que hayas contratado a plazo, o como alguna inversión en la que estés involucrándote. Y tercero, el control de flujo de efectivo, que no es únicamente de lo que has ingresado y pagado históricamente, sino lo que prevés durante los siguientes 12 meses de manera semanal. Y esto estarlo revisando consistentemente. El tercer punto de los temas que quisiera dejarles como mensajes es el no temerle a la deuda. En niveles razonables es algo que les va a ayudar mucho a poder acelerar el crecimiento de su negocio, y con una buena estimación no se debe de entrar en problemas para el servicio de la misma. El cuarto, lo mencioné ya, que es el control del flujo de efectivo. El quinto, el crecimiento se debe de planear, y es algo que constantemente tienen que estar analizando para poder crecer la parte de los ingresos. Mantener reservas razonables, tanto en la parte personal como en la parte del negocio. Y un último mensaje que no es de este curso, pero que me parece que es algo que en el entorno actual deben de ustedes estar pensando continuamente, es en la parte de la digitalización, que está cambiando a una manera muy ágil, muy rápida, y esto tiene que ver con desde una plataforma móvil para clientes, para poder tener las citas, la comunicación con sus clientes, aceptar pagos remotamente, la venta de productos online, la parte de consultas vía remota, entre otros temas, que es algo que los va a poner a la vanguardia, y van seguramente a poder crecer más ágilmente si ejecutan este tema de la digitalización, sobre todo hoy en día que tienen un poco más de tiempo. Y con esto quisiera terminar la presentación y dejarlo abierto para preguntas que cada uno de ustedes pueda llegar a tener. Roberto, aprecio muchísimo, y hay ya una cantidad de preguntas muy grandes. Trato de ordenarlas para dejártelas ahí metidas, por favor, para que estemos todos conectados y haciendo las preguntas al licenciado Roberto Terrazas. Empiezo por unas muy fáciles. El doctor Clauchu de Morelia, Michoacán, nos pregunta: ¿la inversión sería 1 año o bien podría ser algo que se paga antes del desuso o que sea obsoleto el objeto? Creo que se refiere eso también a la cuestión del leaseback. Me gustaría que ahondemos un poco en eso. A ver, dos temas distintos. Una es, una inversión normalmente es algo que dura más allá de 12 meses. Y la diferencia es porque si entramos en un tema un poquito más técnico en la parte de estados financieros, si es algo que se consume durante el ejercicio, se clasifica como un gasto y pasa por el estado de resultados. Si es algo que dura más allá de 12 meses, es un activo que se queda en el balance y se va depreciando en función de la vida útil del mismo. Por eso la diferencia del año. El segundo tema que mencionabas, Emanuel, es el tema del sale and leaseback, que me parece que es algo que muchos de ustedes deberían estar analizando hoy en día. Y hay compañías, como les dije, las cuales pues conocemos, Emanuel y yo, activas en este tema de sale and leaseback, en donde muchos de los equipos que ustedes manejan son propios, y si hay una necesidad de flujo de efectivo, se puede vender estos equipos. No por vender ustedes van a dejar de poderlos utilizar, los siguen teniendo en su consultorio, simplemente la factura ya no es de ustedes, la propiedad del activo no es de ustedes, es de un tercero quien se los compró, y van pagando una renta en el tiempo, y pueden acordar un esquema de en qué momento lo pueden recomprar el activo si quieren dejar de pagar estas rentas. Es decir, yo soy doctor, compré un láser hace 3 años, ya se amortizó, ya se pagó a mi empresa de leasing, soy dueño del láser, podría volver a venderlo teniéndolo yo a una misma empresa de leaseback,
que digamos vale todavía $1,000,000 mi láser, me da $1,000,000 hoy, con eso lo cambio en cash, lo sigo teniendo para cuando salga la contingencia para usarlo y voy mensualmente a pagar una renta a esa empresa que me lo volvió a comprar, pero cuya finalidad no es de tener un láser, sino de hacerme financiamiento. ¿Es correcto? No se te escucha. ¿Tú me escuchas, Roberto? Perdón, lo había puesto en silenciar mientras hablabas. Tal cual como lo mencionas, Emanuel, es correcto. Perfecto. Una pregunta sobre las tasas. Un doctor nos pregunta, arrendamiento puro, las tasas en México suelen ser hasta 23, 25%, en otros países 2, 3%. ¿Nos puedes dar un poquito de perspectiva sobre las tasas en México, tasas de crédito, el costo del dinero, la cuestión de la inflación? ¿Por qué el dinero es tan caro en México y los arrendamientos puros tan altos? ¿O hay arrendamientos puros más baratos que eso? A ver, mucho tiene que ver con 3 o 4 temas. Uno es la moneda en la cual adquieres el financiamiento. Cuando hablamos de financiamientos en los niveles que tú mencionas, normalmente son financiamientos para temas, pues que está el activo y que tiene una manera de comercializarse rápidamente, como temas hipotecarios, y en moneda dura, es decir, en dólares o en euros. Y eso sí, pues son financiamientos que una persona física puede normalmente adquirirlos a un dígito. Y normalmente en dígito bajo. Pero aquí no estamos hablando de ese tema. Y cuando hablamos de un tema de pesos, normalmente se le agregan entre 5 y 7 puntos adicionales. Y esto no tiene que ver más que con otra cosa que el promedio de la devaluación de la moneda en el tiempo. Hay momentos en donde el peso se ha apreciado, pero si tú ves un periodo largo de tiempo, es decir, desde que empezó a fluctuar libremente la moneda, que es del 94 a la fecha, el promedio de la devaluación del tipo de cambio es de más o menos el 5%. Entonces, hay 5 puntos que se agregan simplemente por diferencia de moneda si adquirieras un financiamiento en dólares o en pesos. Nunca se recomienda obtener un financiamiento en una moneda distinta de la moneda en la cual se reciben los ingresos. Si usted tiene una práctica que las consultas las cobran en dólares o las cirugías las cobran en dólares entonces adelante, adquieran una deuda en dólares. Pero si no es así, no se metan en ese tema, no es recomendable. Y hay otro factor que tiene que ver con la deducibilidad. Lo mencioné rápidamente, pero no es lo mismo un arrendamiento financiero que un arrendamiento puro. Por lo tanto, el análisis de la deuda no únicamente tiene que ver con cuál es la tasa que me cobras, sino cuál es el tema neto que yo termino pagando, incluyendo el beneficio fiscal, que es el famoso CAT que ustedes terminan pagando. Por eso, cuando normalmente los negocios de doctores, pues terminan siendo prácticas que en la mayoría de los casos son prácticas rentables, que generan utilidades y que terminan pagando impuestos sobre la renta al final del ejercicio, y por eso ese tema de el arrendamiento puro termina siendo algo muy conveniente para ustedes, porque pues terminas deduciendo el 30 y pico % dependiendo de la tasa en la cual cada uno de ustedes esté, en qué escalón, terminan deduciendo el total de la renta y no nada más los servicios financieros. Niveles razonables para el tema de equipo médico son más o menos en los niveles de 25%, pero que no termina siendo 25% para ustedes, sino termina siendo más alrededor del 15% por el tema de la deducción de las rentas, por el tema que se ahorran de impuestos sobre la renta. Ok, muy bien. Hay varios temas que van hacia la parte fiscal y hacia la parte laboral. Una doctora nos dice de que a nivel personal es diferente a nivel de negocios. Entonces dice, tendría que haber una sociedad, ser persona moral. Tocaste el tema, pero ¿podrías decir cuál es la ventaja de ser yo doctor Paco Pérez o de ser yo mejor una SADCB de Pérez SADCB? ¿Nos puedes brevemente contar cuál es la diferencia entre las dos cosas, independientemente que un doctor
tiene toda la posibilidad de darse de alta como persona física con actividad empresarial, ¿correcto? A ver, este es un tema que creo que vale la pena que lo analicen con algún fiscalista, pero les doy algunos elementos básicos. El primero tiene que ver con la deducibilidad. No es lo mismo la cantidad de cosas que tú puedes deducir a nivel empresa que a nivel persona física, aunque tengas actividad empresarial. Entonces, cuando a la hora que tú estás limitado a ciertas deducciones, pues estás dejando de mucho dinero en la mesa, el no darte de alta como una empresa y estar como una persona física. Entonces, un tema que tienen que analizar muy bien con sus contadores, con sus fiscalistas, es dentro de sus gastos comunes, cuáles sí serían deducibles desde un punto de vista fiscal, si están dados de alta como una persona moral, es decir, como una compañía, como un SC o una SADCB, y cuáles son temas que no pudieran deducirlos si están dados de alta como una persona física. Y eso automáticamente les va a dar mucha luz en el tema. El segundo tiene que ver con una vez que empiecen a contratar gente, en donde toda esta gente, pues bajo una empresa, ustedes los pueden contratar y los pagos que hagan estas personas los pueden hacer deducibles versus cuando están como persona física y la otra persona se tiene que dar de alta también, ¿no? Ok, es un tema más fiscal. Tendremos un curso especializadamente en fiscalidad, si gustan, semana que entra, así que estén atentos de la agenda de Auvernia Virtual Education. Nos piden un tipo de nombre de empresa que hace Sales and Leaseback para recomendar a varias empresas que lo hacen. Con gusto lo haremos. Bancos tienen unas divisiones que lo hacen, les pasaré unos datos. Si tú, Robert, puedes recomendar empresas que hacen leaseback o conoces, encantado. Hay doctores interesados. Sí, yo conozco a una que se llama LeaseMD, es lease como de leasing, MD. Es una empresa que claramente da estos servicios. Otra que también lo da es Salud Fácil. Perfecto. Salud Fácil. Lo ponemos en el chat ahorita para todos y pondremos los datos. Nos preguntan si para hacer su venta en línea le requieren permiso COFEPRIS. Es un tema que tocamos justamente en lo de COFEPRIS. Vamos a mandar preguntas y respuestas por escrito de la plática de COFEPRIS de la semana pasada. Pido al equipo técnico que lo hagan llegar también por WhatsApp y por email a los doctores interesados. Eso desatando un poco la idea que tú decías de empezar a vender en línea. Nos pregunta alguien más, ahí la doctora, la doctora Melanie Palacios, perdón, dice, se siente un poco acorralada porque dice, además de ser doctora y de haber estudiado 6, 10, 13 años, tengo también que ser contador, administrador, licenciado en informática, ¿no? Hay cierto desgaste en ese, y es cierto que tú, que tienes un primo cirujano plástico, que saludamos aquí al doctor Morales, a Rodrigo, saludos, así como a Úrsula y a Hernán desde Monterrey, gracias los cirujanos conectados. ¿Qué recomiendas a un doctor que empieza a generar ingresos con buena utilidad justamente de no ser hombre de negocio, pero a lo mejor rodearse de gente que sí sabe de negocios para su negocio? ¿Qué opinas como consultor? A ver, el tema de convertir de una práctica personal a un negocio es un cambio relevante y es una diferente forma de pensar. Por supuesto que esto lo puedes ver como un negocio. ¿Y qué significa verlo como un negocio? En cualquier negocio puedes tener socios. Puedes tener socios que operen el negocio o puedes tener socios pasivos. Un socio pasivo es alguien que no opera en el negocio, en donde tú puedes, si estás el socio que opera el negocio, una cosa es la cachucha como accionista, como socio, y otra cosa es como el líder del negocio, en donde te asignas un sueldo y el socio pasivo no se asigna un sueldo. ¿Y por qué podrías traer un socio? Pues si quisieras crecer más rápidamente, si quisieras abrir más consultorios, si quisieras tener equipos que te permitieran generar mayores ingresos, si quisieras inclusive adquirir alguna práctica
de algún negocio, de algún tercero que creas que pudiera estar interesado en vender, si quisieras crecer regionalmente. Son algunos temas en donde pudieras verlo desde un punto de vista de negocio e inclusive tener socios que no necesariamente es la típica sociedad en donde se juntan más de un médico y se asocian, sino simplemente aquí estoy poniendo en la mesa que puede ser un socio pasivo, no necesariamente tiene que ser un médico. Y si no quieres socio, el hecho de saber un poquitito nada más, como ahorita con tu curso, es para poder entablar una relación de confianza y de conocimiento con su contador, con su administrador, con su banquero. ¿No crees que también, como doctor, aunque no te quieres volver a lo mejor estudiar en el IPADE y hacer una MBA en negocios, es más que entendible, también tienes que tener un cierto nivel básico de entendimiento de esos conceptos para que no dejes, por ejemplo, de pagar tus obligaciones fiscales o laborales? Porque hay una pregunta aquí que dice ¿cuál es lo que debemos de pagar a Hacienda sobre un sueldo? Y empezaba a contestar por escrito que no es tanto Hacienda que regula los sueldos, sino el IMSS y la carga patronal, de que los sueldos se tienen que pagar cierto porcentaje de impuestos, pero a entidades diferentes. Cuando das de alta a un empleado, ¿cuáles son las obligaciones de un patrón en general, Roberto, tocando ese tema? Porque tiene que ver con el flujo de caja. Si pagas fuera de la ley en efectivo, no es lo mismo que si declaras el empleado directamente o a través de una empresa de manejo de nómina o de outsourcing, ¿correcto? A ver, hay diferentes esquemas dentro del marco de la ley, como puedes dar de alta empleados. Y mucho depende de qué tipo de empleado es. Por ejemplo, el tema de las sociedades civiles, las SCs, tú puedes ser un empleado, puedes estar como un empleado del SC y puedes, como eres un socio de la misma, puedes tener distribuciones y esas no tienes que estar dado de alta ante el IMSS. Entonces, son temas que hay que consultarlos con un fiscalista, con un laboralista, pero no automáticamente. El mensaje que les quiero transmitir no es automático en donde, como me asigno sueldo, entonces ya tengo que pagar IMSS, Afore, etcétera. Hay mecanismos a través de los cuales se pueden asignar un sueldo y ustedes, siendo socio de la compañía, no necesitan estar dados de alta y tener ciertos pagos que no van a utilizar, ¿no? Perfecto, entiendo perfecto y te lo agradezco muchísimo. Creo que de eso, y vemos que hay obviamente doctores constituidos y con 3, 4 sucursales y otros que nada más están operando. Nos pregunta la doctora Pati Armas, por ejemplo, si recomiendas en el caso de ahorita la contingencia, invertir en un stock, por ejemplo, de cremas o consumibles durante ese periodo, si es viable pedirlo con tarjeta de crédito o no es la mejor idea, es decir, de hacerse de un stock en ese momento y recurrir al crédito y sus tarjetas que sabe que por el momento el banco no le da o le condona más bien el plazo para pagarla. Si es con Auvernia, sí. No. Con quien sea. No, a ver, hoy en día los ingresos por consulta están siendo bajos. Entonces, una forma de mitigarlo es con otras líneas de negocio, y una de ellas es el tema de venta de productos a través de canal remoto, particularmente online, y hay empresas de mensajería y paquetería que lo pueden distribuir, y no tienen que ser temas de un día para el otro. La gente lo puedes mandar en un tema de servicios que llegan en los próximos 3, 5 días y los costos son muy bajos, y no necesariamente tienes que mandarlo de un día para el otro. Y aquí yo lo que te diría es, si esto te va a estar generando ingresos, pues por supuesto yo lo haría, ¿no? Y es un tema de simplemente tratar de tener la mejor estimación posible de cuánto es lo que yo pueda vender, y eso es lo que te va a poder generar una idea de cuánto tienes que comprar de dicho producto. Un tema que platicaba yo con Emanuel, que es un tema que creo que en el tiempo van a estar viendo más frecuentemente, es todo lo que tiene que ver con la parte del análisis de la data que generan. Ustedes tienen mucha data de sus pacientes y esta data la tienen que convertir en ingresos. ¿Cómo?
pues ver cuáles son los pacientes que están yendo por ciertos temas y ustedes ser proactivos en ofrecer ciertos productos y anticiparse no simplemente en el tema de convertirse pues vender lo que te compran, sino tú proactivamente estar vendiéndoles producto en función de lo que tú sabes que ellos necesitan, ¿no? Ok, también para eso están las soluciones que varias empresas estamos poniendo a su disposición. Les pondremos al final la información sobre la plataforma de venta en línea para sus pacientes. ¿Tú cómo no evalúas su negocio ahorita en flujo de caja? Hablabas de esa tasa de endeudamiento. Para decir que un doctor está sanamente endeudado, ¿le aplicarías al doctor como un micronegocio, un negocio, el mismo paradigma que otras empresas? Es decir, 2 veces tu nivel de utilidad en deuda es algo aguantable. Es decir, si generas 2 millones de pesos al año y generas una utilidad del 15%, serían entonces 300,000 pesos. El tener 600,000 pesos en deuda podría ser algo sano para una empresa de ese tipo. Tal cual. Es la misma lógica y por eso es la relevancia de tener un presupuesto de lo que, no en un año en medio del coronavirus, sino un año, 12 meses hacia adelante de un esquema normal, saber cuánto es lo que el negocio les da y 2 veces las utilidades me parece que es algo bastante razonable que pueden manejar de deuda. Ok. Después de haberse considerado también, otra vez regresamos a un tema básico que es el tema de la separación del tema personal, del tema del negocio y haberse puesto un sueldo, no previo a su sueldo. Exactamente. Para eso necesitas saber tu utilidad. Para saber tu utilidad necesitas tener ingresos, egresos correctamente. El primer eslabón de un doctor médico cuando empieza a tener éxito en medicina estética, en cirugía plástica, estética reconstructiva, un dermatólogo, es que rápidamente después de egresar se enfrentan a manejar bastante dinero, o más bien mucho más dinero que lo que acostumbraban cuando eran residentes o estudiantes. ¿Cuál es el primer consejo como consultor que darías a doctores que de cualquier forma, lo has visto desde que eres consultor para nosotros, van a tener éxito, poquito, mucho o muchísimo, de cualquier forma van a tener acceso a financiamientos porque ningún banco te va a negar financiamiento cuando ve tus estados de cuenta y tu historia crediticia? ¿Cuáles serían los consejos que darías más allá del flujo de caja, que terminaremos con el tema en un momento más con un resumen? Pero ¿qué consejos darías a los doctores jóvenes y los menos jóvenes? Es decir, si desde el inicio sabes que vas a manejar muchos ingresos y bastante utilidad, pues ¿qué consejos da un consultor a un negocio que así crece, que aunque no sea conscientemente, te va a salir de control un momento dado, puede ser? A ver, dos muy concretos. Uno es el manejar el negocio lo más institucional posible. Y eso cuesta mucho trabajo porque hay muchos caminos cortos o atajos que uno cree que puede tomar, pero que al final del día, uno, generan contingencias y dos, te limitan en las cosas que puedes hacer hacia adelante del crecimiento acelerado, trayendo nuevos socios, trayendo deuda de una manera competitiva. Si no manejas estados financieros que reflejan la realidad de las actividades del negocio, pues difícilmente vas a ser un sujeto de crédito. O serás sujeto de crédito, pero con condiciones pues muy caras, porque pues el tercero que te va a prestar dinero pues no tiene el conocimiento claro o no se siente cómodo para poder predecir cuáles son el nivel de utilidades que ese negocio genera. En el tema laboral, pues hay muchos atajos que las autoridades han ido cerrando poco a poco las puertas a estos atajos y que yo, sin lugar a dudas, les recomiendo pensar en grande y pensar en crear un negocio que cumpla con la regulación que les corresponde y aún así hacerlo crecer de una manera acelerada. Muy buena tu aportación. Referente al sueldo, y después pasamos a la doctora Ingrid López Guer, que la persona que se asigna un sueldo dice si ese sueldo debe de ser variable
o fijo y de qué debe de depender para no confundir sueldo y utilidad? Estamos de acuerdo que aunque te pagues un sueldo no quiere decir que no haya reparto de utilidad al final o un fruto por tu trabajo más allá de la cantidad que fijes al mes. ¿Qué recomendarías? La mejor forma de verlo es como si tuvieras un socio, y si tienes un socio, pues no nada más es un deseo, sino es una obligación. Entonces, si tuvieras un socio, pues tú tendrías que asignar un sueldo de mercado. Y ese sueldo de mercado, pues tratar de ver, oye, alguien que trabaja dentro de otra firma, otra institución, un hospital, etcétera, con capacidades más o menos similares y con pacientes que pagan consultas más o menos similares y que tienen un número de consultas más o menos similares, ¿cuánto es un sueldo razonable? Y entonces eso es un parámetro que te puede servir para poder asignarte un sueldo. Y luego viene una parte variable en donde muchos, si yo fuera socio de alguno de ustedes, pues lo primero que diría es, oye, pues por supuesto que te quiero motivado y te quiero generando el mayor número de consultas y el mayor número de cirugías y el mayor número de procedimientos posibles, para lo cual, pues yo estoy feliz de que tengas un sueldo fijo y un sueldo variable. Entonces ponemos un sueldo base y un sueldo variable en función de el número de consultas o el número de procedimientos que das en dicho mes, y al final viene un reparto de las utilidades, pero eso ya no tiene que ver con la parte del sueldo fijo o del sueldo variable, eso ya tiene que ver con lo que ambos, el hipotético socio o el socio realista, tiene, y entonces se lleva una parte de esas utilidades. Pero sí, un sueldo fijo y un sueldo variable me parece que es la forma adecuada, siendo el sueldo fijo un parámetro de mercado y el sueldo variable en función de cierto nivel de volumen que se haya generado durante el mes. Muy bien. Te felicita y te manda un saludo, doctora Ingrid López Guerque, por la presentación, y te pregunta si recomiendas que el dinero para reserva de desastre, el fondo de reserva que mencionabas, deba de ser de 3 meses mínimo del gasto, y si se deba decir qué parámetro dirías para ese fondo de reserva para pensar a futuro, y si se debe guardar en el banco, líquido, o cuál es tu recomendación para conservar ese dinero o que sea fácilmente accesible. A ver, por supuesto que en el banco, sobre todo si es dinero que fue declarado y que pasó por el negocio o por la persona física y lo declaró en sus declaraciones fiscales. Y en dónde lo tendría, pues, con cierto nivel de riesgo bajo, porque es dinero que posiblemente lo vayas a requerir. Hay inversiones, sobre todo hoy en día que las tasas están altas, pues hay inversiones que te pueden dar 8 o 9% sin prácticamente ningún riesgo y que tienen liquidez, si no es diario, con liquidez mensual. Y el tema de los 3 meses es un parámetro, es un poco también en función del umbral al riesgo. Hay quien a lo mejor tiene menos tolerancia al riesgo y entonces pues requerirá más de 3 meses, y hay quien tenga, y también tiene que ver con la parte de la capacidad y la voluntad que tenga de aportar recursos personales, que es algo que insisto, yo recomiendo una vez el retirados recursos, son recursos personales que los volvería yo a invertir para un tema de acelerar el crecimiento, pero no para una necesidad del negocio, ¿no? Ok. ¿Cómo resumirías si un doctor tuviera desde cero que empezar a hacer su flujo de caja ahorita? ¿Cuál sería la primera línea y la última línea de su flujo, sabiendo que el flujo es la conjunción de un ingreso y de un egreso? ¿Por dónde empezarías si tuvieras una hoja en blanco para un doctor que hoy diría, nunca lo he hecho de mi vida, pero lógicamente quiero empezar a hacerlo? ¿Cuáles serían tus consejos y la forma, la más básica, arcaica, pero útil de poder empezar a construirlo? La información histórica sería la respuesta. Entre más información histórica tengan y la puedan vaciar en una hoja de cálculo, mayor facilidad van a tener para poder decir si las estimaciones futuras son razonables o no. Es decir, partiría de cuáles han sido pues, todos mis ingresos de las 3 o 4 líneas que acabamos de comentar, de consultas, de cirugías, de procedimientos, de farmacia, cuánto es lo que he cobrado
de esas distintas líneas de negocio en los últimos, entre más tiempo mejor. Y en la parte de los gastos, ¿cuáles son mis gastos fijos? Ahí se vuelve menos relevante lo histórico, porque los gastos, pues sabemos cuáles son los que hoy en día tienen, tanto de nómina como de rentas, como de algunos otros compromisos que hayan adquirido. Y tercero, cuáles son aquellos gastos variables que van en función de los ingresos, como el más obvio es cierto margen que tienen sobre el producto de farmacia, en donde ustedes ahí saben, o en la parte de la cirugía, pues por cada cirugía que ustedes cobran, no sé si ustedes mismos le cobren al paciente ciertos temas que luego a su vez se volteen y le paguen al anestesista o a terceros, o si eso se pagan de manera directa, pues esto no aplica, ¿no? Pero separar muy claramente cuáles son gastos fijos de cuáles son gastos variables, analizar en la parte de los ingresos el tema histórico. Ok, entonces a poner a trabajar a nuestra gente, a que empiecen, aunque sea en una hoja de Excel con el contador, a juntar información de cuánto ingrese, por qué concepto, porque no es lo mismo una consulta, un honorario médico, que hacer una depilación láser, un peeling o una cirugía, que vender una crema o un tratamiento para el paciente en casa. No obstante, en los tres casos es dinero que entra a la cuenta y forma parte de la parte de ingresos. Y igual en egresos, la hoja que someteremos básica para que la gente empiece a hacer eso. Muchos de los doctores tienen de cualquier forma contadores y quería terminar con eso. Como una constatación que hemos visto dando consultoría a muchos de los doctores que son amigos de la Casa Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Hemos visto que el poder del contador es muy grande porque lo acabas creyendo, porque no sabes mucho. Y hemos visto contadores que por decisión fiscal meramente invitan a los doctores a endeudarse de más con mucha compra de equipo u otros gastos de forma ficticia con tal de bajar el impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Al bajar impuestos tienes una ventaja. Al tener leasing del otro lado en tiempo de contingencia te enfrentas a que tienes hoy pues un fondo de reserva inexistente, pero sí unos millones de pesos dormidos o en stock de productos o en stock de máquinas. En esos casos, el leaseback que proponías es una muy buena solución porque el activo puede ser parte tuyo y valer dinero que en ese momento tan escaso y caro puede ser una buena solución para financiarte, ¿no lo crees? Tal cual, es cierto. Y ese tema de la institucionalidad les va a permitir tener acceso a otras fuentes de financiamiento. Un tema que lo mencioné, pero ya no lo mencionamos al final, pero el tema de factoraje me parece que es un tema que yo exploraría, que no es algo tan común, así como el sale and leaseback, que es la venta de los equipos, que eso sí lo mencionamos. Ok, saludamos a los cirujanos, a los dermatólogos, a los médicos especialistas que nos escucharon el día de hoy. Creo que tu plática es muy profunda. Obviamente no pensamos que en 1 hora 15 podamos tocar todos los temas. Hemos visto aquí varios índoles de temas gracias a tu plática que hay en el tema de flujo de caja, consecuencias sobre cómo estoy organizado, cómo estoy operando, cómo me estoy contablemente dando de alta, y seguramente recomendamos que de fondo recurren a especialistas. Sí se vale, al igual que cuando vas con un médico especialista, validar lo que te dijo el médico general. Pues si tu contador es el médico general, Roberto Terrazas y otros de sus colegas son expertos en el tema que en un momento dado fiscalmente, laboralmente, monetariamente, y económicamente pueden ayudarles a tomar decisiones. Al final la decisión es del doctor, de la doctora. La gran noticia que hay es que sigue habiendo una gran necesidad de autoestima, de bienestar de los pacientes. Lo vemos con la venta en línea de muchos bienes de cuidado de la piel y cuidado del cabello que no han bajado. Creo que tenías una estadística al respecto, ¿no? Para terminar, me compartiste una tabla sobre la venta por internet de un año comparado con el otro. ¿Nos puedes compartir ese dato? O al menos... Sí, no sé si por ahí tengas tú la tabla que te la mandé. Si no, déjame la busco. Si no, la proyectamos, Yair, si la puedes proyectar
que muestra qué categorías de productos han aumentado su venta en línea y qué productos han decrecido su venta en línea. Es algo muy interesante porque muestra que hay categorías que claramente suben y categorías que bajan, ¿no? Entonces, no sé quién lo vaya a poner primero. Mientras lo ponemos, alguien dice, ¿hay algún problema si la reserva la tengo en efectivo? No hay ningún problema si la reserva la ponen en efectivo. Simplemente la disciplina de separar lo que es personal de lo que es del negocio, ¿no? Sí, porque de la misma forma dice un doctor, y si se guarda en la cuenta, ¿cómo se agrega la tabla de ingresos y cómo se maneja en el SAT ese dinero? Se supone que es lo que queda, entonces ya está libre de impuestos, ¿correcto? Sí, el dinero se queda en la cuenta, en los estados financieros quedaría en el balance como un activo, que es lo más líquido, que es el efectivo, y ese dinero es dinero en donde ya pagó impuestos, entonces ahí ya es dinero tuyo. Si el primer mes estuviéramos operando y facturé 100,000 pesos y gasté 50,000, sobre esos 50,000 yo pago mis impuestos, vamos a suponer que fueran 15,000, y los otros 35 ya están en mi cuenta y ya es mi efectivo que con él puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Perfecto. Me dices, Yair, por favor, si puedes tomar esta tabla, si no de tu computadora la proyectas, Roberto, si la tienes en el correo que me habías mandado, tú me dices. Antes de concluir, mientras van buscando eso, unos anuncios parroquiales, vamos a mostrarles ahorita el cómo bajar su diploma de cada plática a la cual asisten o la repetición en YouTube que están viendo. Les agradecemos, la verdad, mucho su interés por esos temas. Anunciamos que habrá temas de una consultoría fiscal, así como una consultoría laboral que tiene que ver con si sigues pagando los sueldos de tu gente o no, de qué forma lo pagas, de qué forma lo ahorras, qué acuerdo y negociación puedes llegar con tus empleados, porque sabemos que los sueldos es algo de lo más importante. Antes de los diplomas, me ponen por favor la tabla. Yair, si no la tienes, me dices y la ponemos de una vez. Roberto, tú me avisas. Si la mandas, Manuel, yo ahorita la proyecto. Muchas gracias. Según yo aquí lo tengo. Y denme un segundo. Ahí no sé si lo están viendo. Todavía no. ¿Le das la mano, por favor, Yair? Para que Roberto pueda presentar, por favor. Muchas gracias. Cuéntanos, entonces. Bueno, aquí vienen algunas de las categorías, no sé si se alcanza a ver ahí claramente, pero vienen las categorías que más están creciendo en su negocio de e-commerce, en donde claramente ven pues muchos de los prácticas que están relacionadas con su negocio, que están creciendo a tasas de más de 6 veces al año, 670%, 652%. Son algunos de estas categorías de e-commerce que anteriormente pues prácticamente no pintaban, y hoy en día... Guantes, desechables, máquinas para hornear el pan en segunda categoría, sopas, productos para el resfriado, obviamente. Y ahí vemos con sorpresa que llegan categorías, se lo podemos compartir a todos después con mucho gusto, categorías de skincare y haircare, es decir, los productos como coloración de cabello creció el 115%, ahí el número es 63, es decir, la gente pues no va al peluquero, pero se pinta en casa, parece lógico. Y también la parte skincare, no me acuerdo en qué parte está llegando, pero está arriba, porque eso es lo que decreció. Lo que creció está arriba, se lo mandaremos, pero la parte de skincare está, de lo que he visto, en un 60 o 70%, si no, más bien no está mi memoria. El número 36, el baby care, los productos de cuidado de los bebés. Ahí entra la parte de dermatitis atópica y todos los cuidados para los bebés en casa.
Entonces, esta tabla se la vamos a mostrar para ejemplificar que claramente el mundo va hacia la parte digital. Es difícil hacer medicina a distancia, una cirugía plástica no se opera a distancia, no obstante, creemos que hay muchas formas de avanzar en digitalización y telemedicina con toda la parte ética y el cuidado de sus limitantes también. Pasamos ahorita a la cuestión de los diplomas. Gracias por esa lámina, Roberto. Se la mandaremos a todos si la necesitan y si la quieren. Respecto a los anuncios de justamente los diplomas, para que puedan bajar el diploma de la plática de hoy con Roberto o sus colegas, les agradecemos muchísimo. Entonces, muéstranos, por favor, los diplomas Auvernia. Se van a poder bajar de aquí en adelante. ¿De qué forma? Se van a bajar desde WhatsApp, les vamos a mandar en auvernia.mx en la parte de registro. Escribes el email y el celular con los que te registraste. Eso es el primer paso que tienes que hacer en la plataforma auvernia.mx/registro. Después haz clic en la opción diploma con la estrellita, que es el tercer punto en el menú, registro, agenda, diploma. En ese diploma después le picas a la plática a la cual asististe y de inmediato, mágicamente, una vez tu nombre corregido, si es el correcto, se selecciona la conferencia, se imprime en un PDF que puedes imprimir después o guardar digitalmente en tu computadora y estás listo, se descarga en un archivo que guardas en tu computadora. Más fácil no puede ser. Será firmado por cada uno de los ponentes y su servidor, de tal forma que tengan acceso al menos a una serie de cursos que han tomado con sus beneficios y limitantes que les estamos, por favor, invitando a seguir ahondando en todos los temas médicos, no médicos. No pensemos que en un solo curso lo resuelven todo, pero sabemos que ayuda. Hay muchos comentarios, muchas gracias, muy buena conferencia, muy útil. Nos dicen excelentísimo, importante tema, felicidades. Están ahorita felicitándonos. En cuanto a noticias, hoy al ratito a las 6:15 estaremos con Bruno Reinal en nuestra sesión semanal de coaching y hablando justamente de reinventarnos. Estamos creando a la par con ustedes, para los que no cuentan con una plataforma de e-commerce, una solución montada en menos de 3 semanas por los equipos de Auvernia y sus proveedores, una plataforma electrónica de venta online para tus pacientes con una clave tuya, con un sistema de retrocomisión de tu dinero, con un porcentaje para ti y toda la red de ventas para permitir que sigamos, uno, ofreciendo un servicio a domicilio a la par con la telemedicina que implementaste, y dos, en caso que no cuentes con tu propia plataforma, cosa que ha sucedido y varios de ustedes ya cuentan con su e-commerce, puedas beneficiar de una plataforma, de una logística de envío, todo eso además con una retrocomisión pagable mensualmente a tu cuenta por parte de Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Así que estés atento. Esta semana te mandaremos más información y estaremos funcionando dentro de unos días, algún día de la semana que entra, en vivo para lanzarlo con los doctores interesados, asignarles una clave alfanumérica que los identifique y cada uno de sus pacientes pueda recibir de su parte una invitación personalizada con su número de cuenta, de tal forma que cuando pidan llegue el dinero a ustedes y el producto a su paciente. Es un servicio por parte de Auvernia. Y terminamos con las palabras claves, como siempre. Quédate en casa con Auvernia. Las redes sociales de Auvernia, tanto en Instagram, en Facebook, el canal de YouTube Auvernia Oficial, donde podrán ver la repetición de Roberto por la tarde-noche cuando estará arriba. Y los doctores que no nos pudieron seguir en vivo, pues siempre repasar el contenido. Mandaremos también una copia de los conceptos, de las tablas en Excel y de todos los documentos que les mostramos, porque el conocimiento se comparte. Agradecemos muchísimo, Roberto, el tiempo que nos dedicaste desde tu oficina ejecutiva de Santa Fe. Sabemos que su trabajo es solitario, no necesitan ver pacientes, todo lo hacen mucho a la distancia, pero
tus 2 horas fueron muy valiosas que nos diste de tu tiempo y la preparación de ese curso para la gente que sigue Auvernia Virtual Education. Muchas gracias. Con mucho gusto, Manuel. Un abrazo. Un abrazo a todos y por aquí damos por terminado. Nos escuchamos a las 6:15 en punto. Hoy lunes 6 de abril 2020 en plena crisis de coronavirus, pero sobre todo confinamiento que nos acerca más que nunca. Es un placer, saludos, y esta semana hay un gran programa, se lo hemos mandado por WhatsApp, por mail, pero aquí lo ven. Otros temas de hilos el día de mañana con la doctora Baña, de rellenos con el sistema de telemedicina con Francia, con nuestros ponentes en Europa, una introducción a las cremas de CBR con la doctora Lievana desde Querétaro, y muchos otros cursos a lo largo de esta semana. Es un placer. Hasta aquí la transmisión, son las 2:27. Estén muy bien todos y todas en sus casas, en sus hospitales y sigan trabajando. Nos vemos al ratito. Gracias, Roberto. Gracias al equipo técnico de Auvernia y su red de distribuidores. Estamos conectados. Hasta luego.